Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa especial. Fíjese usted, cada año en tribunales y juzgados federales se resuelven en promedio poco más de 1 millón de asuntos. En ellos se dictan sentencias que son públicas y están al alcance de un clic en internet. Pero ¿qué sucede cuando usted abre el documento y prácticamente no entiende nada? En este programa vamos a hablar sobre las sentencias como un medio de comunicación entre los jueces y usted. Y para ello le damos la bienvenida al magistrado de circuito Ernesto Martínez Andreu. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, especialmente porque este es un tema actualmente muy interesante, muy importante para toda la sociedad. Muy amables. Bien, pues también nos acompaña el juez de distrito Juan Pablo Gómez Fierro. Bienvenido. Muchas gracias, Verónica, por la invitación aquí a tu programa y pues desde luego a tocar este tema que, como bien dice el magistrado, pues es muy importante, sobre todo en esta época, ¿no?, actual. ¿Qué les parece si partimos con la definición o con el objetivo, ¿no? ¿Hacia quién está dirigida la sentencia? ¿Cuál es pues el objetivo de dictar una sentencia? Magistrado. El principal objetivo de dictar una sentencia es resolver un problema jurídico. Esa es la esencia de la sentencia, es la esencia de los tribunales. Hay que recordar que cuando una persona se encuentra inmersa en un problema y ese problema tiene relevancia jurídica, debe acudir a los tribunales, no puede hacerse justicia por su propia mano. Y después del proceso que lleva a cabo el tribunal, pues dicta el acto más importante de un juez o de un tribunal, que es el dictado de la sentencia. Es necesario tener en cuenta que el punto fundamental de la sentencia es resolver ese problema jurídico. Y a partir de ahí, el siguiente objetivo es tener en mente a quién se le está resolviendo ese problema jurídico. No es un problema en abstracto, es importante que los tribunales tengamos la conciencia de que el problema jurídico que estamos resolviendo afecta a personas, a las personas que tienen en juego su vida, su libertad, su patrimonio, de manera que hay que tener en cuenta que la solución que damos a ese problema tiene como objetivo, como destinatario, solucionarle un problema a personas determinadas. De repente, cuando ya se tiene la sentencia, se enfrenta a esta situación. El abogado la entiende y tiene que hacer una traducción para decirle a su cliente exactamente qué es lo que se resuelve, ¿no? Ya sea favorable o desfavorable. ¿Qué situación ven ustedes en este contexto? Sí, desde luego, dada la especificidad de la ciencia jurídica, pues en muchos casos para resolver estos problemas jurídicos de las partes que acuden a un proceso para dirimir una controversia, pues se resuelven a partir de instituciones jurídicas que han sido desarrolladas tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, también en los casos propios de las sentencias, pero que a veces la solución a estos problemas y el empleo del lenguaje dificulta mucho el entendimiento que pudieran tener principalmente las partes sobre qué es lo que se está decidiendo. Quizá conceptos como sobreseer, como locuciones latinas que se utilizan en algunas sentencias, pues hacen un difícil entendimiento de este fallo al principal destinatario, que es el quejoso y tratándose de juicio de amparo y las autoridades responsables, que bueno, en principio debieran conocer o tener alguna instrucción jurídica. Pues bueno, ese es el lenguaje que la propia ciencia jurídica, al momento de utilizarse una sentencia, puede su expresión, vamos, primigenia, complicar el entendimiento del fallo, ¿no? ¿Cuál es el reto para ustedes los juzgadores? Porque, como mencionaba el juez, por ejemplo, en este término de sobreseer, también los periodistas tenemos nuestros problemas ahí, ¿no? Cuando redactamos la nota, recuerdo que en algún momento le preguntaban al ministro Cosío, un reportero, bueno, ¿y sobreseer qué digo? ¿Se desecha? Y decía el ministro, pues no propiamente es que se deseche. ¿Cómo sin dejar de utilizar esta terminología, porque es importante y porque pues el término correcto es ese, ¿no? Así es. Pero ¿cómo hacer que sean entendibles para cualquier ciudadano? Así es. Hay expresiones, conceptos que por virtud de la propia naturaleza del derecho tienen que emplearse
propiamente en esos términos. Pues la palabra sobreseer, a veces podemos hablar de una diferencia entre un impuesto, un derecho, un aprovechamiento, una suspensión, un amparo, que a veces son términos que pueden causar confusión en la sociedad. Sin embargo, creo que el primer paso que debemos dar en este sentido es usar precisamente los términos jurídicos cuando deben emplearse y emplearse con toda propiedad. No tenemos que hacer un abuso de expresiones propias de la ciencia del derecho en exceso, sino emplearlas justo en aquellos casos en que tienen que ser empleadas y con la precisión que el propio derecho nos dicta. Y segundo, en aquellas partes de la sentencia en donde no es necesario expresar estos conceptos jurídicos precisos, emplear un lenguaje sencillo, accesible a las personas. Incluso algo de lo que podemos hacer en los tribunales, de lo que a veces hacemos en las sentencias del tribunal, es emplear el término jurídico y si es necesario aclararlo, explicar enseguida. Por ejemplo, la palabra sobreseer no es de uso común en la sociedad, pero por ejemplo se puede decir, se impone sobreseer en este juicio, es decir, darlo por concluido. La palabra sobreseimiento significa dar por concluido un procedimiento. Entonces podemos expresarnos con toda propiedad al usar la palabra sobreseimiento y añadir, damos por concluido este juicio sin entrar a otro estudio más profundo por esta razón. Bueno, entonces esa es una forma en que podemos ayudar a las personas a las que va dirigida la sentencia a entender el término jurídico, cumpliendo con la función de expresarnos con toda propiedad al resolver la controversia y explicando en su caso qué quiere decir ese término. ¿Sienten que en algún momento se abusó al redactar las sentencias en cuanto a lo que mencionaba, por ejemplo, incluir muchos términos en latín o querer hacerlas tan, no sé si quepa la palabra, espectaculares o tan profundas que se alejaron, ¿no?, de la sociedad para que se entendieran fácilmente y quedaban unas sentencias muy elaboradas, ¿no? ¿Sienten que en algún momento, como de la historia del Poder Judicial, se abusó de esto? Bueno, yo creo que también la innovación tecnológica contribuyó en gran medida a esto, ¿no? Anteriormente, cuando las sentencias pues se escribían a máquina y que no había todas estas herramientas, pues las sentencias tendían a ser más breves. Y con la introducción quizá de elementos pues ya tecnológicos, las sentencias fueron a veces siendo más abundantes y sobre todo, bueno, pues, con un sinnúmero de transcripciones, de cita de artículos, de cita de preceptos, que en realidad en ocasiones se podía perder el principal objetivo, que era resolver el problema jurídico concreto, y que abundaba en muchas cuestiones que pudieran ser accesorias o que pudieran ser prescindibles en la sentencia, pudieran no ser necesarias su cita ahí para la resolución del caso concreto, ¿no? Y sí, ahora sería importante, como parte de la labor de los jueces, pues tratar de acercar la justicia a la sociedad a partir de nuestro trabajo sustantivo, que es la elaboración de las sentencias, a partir de documentos que sean mucho más sencillos en su elaboración y sobre todo en su entendimiento por parte de la sociedad. En alguna ocasión yo platicaba en una conferencia sobre este punto y traté de usar una metáfora en la que, por ejemplo, los médicos, al momento de que llevan a cabo quizá alguna cirugía, pues entre ellos, cuando están llevando a cabo pues utilizan los términos propios de la ciencia médica y a partir de eso, bueno, pues dan solución y hacen su tarea, vamos a llamarlo así. Al igual nosotros en los tribunales, los secretarios, al momento de darnos cuenta, de discutir un asunto, pues podemos emplear un lenguaje quizá mucho más especializado, pero la idea sería que así como los médicos cuando terminan una cirugía y van a dar la explicación hacia los familiares, por ejemplo, de igual manera nosotros cuando llegamos a una conclusión podamos dar la explicación principalmente a las partes que comparecen al proceso de cuál fue la solución y las razones que sustentaron esa decisión en cada caso concreto. Bien, me parece algo muy, un ejemplo muy gráfico, ¿no?, y muy real de cómo sí se puede
acercar el juez a través de sus sentencias con el ciudadano. ¿Existe un método para ir redactando las sentencias? O sea, ¿se tienen que cumplir ciertos requisitos para estar haciendo una sentencia o cada juzgador tiene su propio estilo con sus secretarios? Ha sido parte de un proceso de muchos años. Claro que hay una forma de elaborar las sentencias. Tradicionalmente encontramos que la estructura de la sentencia tiene ciertas partes que obedecen a una lógica propia del asunto. La sentencia debe contener algo que parece evidente, ¿no? Los datos de identificación del juicio que se va a resolver. Debe de contener una narración de los antecedentes, de cómo es que se llegó a ese problema jurídico, qué pasó en el proceso, y después los razonamientos que hace el juzgador o el tribunal en su caso. Y finalmente la decisión que se adopta. Esa es a grandes rasgos una estructura. Y dentro de ella pues todavía hay una complejidad bastante, ¿no? No es fácil, por ejemplo, tener uniformidad en cuanto a cómo relatar los antecedentes, cómo expresar los razonamientos, cuáles se hacen primero y cuáles después. No hay una regla. Se han elaborado varios textos para tratar de unificar el criterio, para darnos consejos a los juzgadores respecto de cómo escribir nuestras sentencias y consejos que van desde el tiempo en el verbo que se debe utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, es necesario a veces que para hacer referencia a algo que sucedió en el pasado, pues se habla en pasado. Esto sucedió hace tiempo, este problema se suscitó en tal fecha, y cuando se está hablando de cómo se resuelve el problema, pues hacerlo en tiempo presente, ¿verdad? Consejos tan sencillos como ese, hasta otros un poco más técnicos, que van desde cuáles son los argumentos a los que se debe de dar preferencia respecto de otros, y sobre todo también cómo la sentencia, como decía el juez Juan Pablo, pues puede irse deshaciendo de aquello que no es útil para resolver el problema jurídico, que no se deben emplear a lo mejor abreviaturas, párrafos muy largos. Sí estamos trabajando en un método que creo que puede poco a poco permear en más juzgadores para tener mejores sentencias, más claras y más efectivas. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre este tema, las sentencias como un medio de comunicación para acercar a los jueces con los ciudadanos. Regresamos. Estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros y estamos conversando sobre las sentencias como un medio de comunicación entre los jueces y los ciudadanos. Y si les parece bien retomar esta parte de la claridad de la sentencia, ¿cómo podemos o cómo pueden ustedes lograr que sean más claras, más accesibles? Muy bien. Mira, podremos partir quizá de los elementos normativos que como jueces tenemos la obligación de seguir, ¿no? Existen diversas, vamos a llamar, disposiciones que regulan al menos los requisitos mínimos que debe tener una sentencia. Encontramos en la Ley de Amparo, en el artículo 74, al menos para una sentencia de amparo indirecto, de tener la fijación clara y precisa del acto reclamado, la valoración de las pruebas, el estudio de los conceptos de violación, los efectos del fallo, entre otras, ¿no? Y luego encontramos también en el Código Federal de Procedimientos Civiles algunas disposiciones que también regulan lo que debe contener una sentencia y quizá lo que no debiera contener, ¿no? Dentro de esas disposiciones vamos a encontrar quizá algunas formalidades. Habla, por ejemplo, de que las cantidades deben escribirse en letra, de que no deben emplearse abreviaturas, quizá de que deben estar redactadas en idioma español, entre otras, ¿no? Pero estas formalidades pudieran ser muy útiles, sobre todo porque, por ejemplo, en la cuestión del idioma, en muchas ocasiones no es infrecuente que debido a esta también especificidad del lenguaje jurídico se utilicen, por ejemplo, locuciones latinas que no son del entendimiento común
palabras en inglés. Recordaba yo, por ejemplo, algunas tesis de la primera sala que hablaban de bullying, ¿no? Quizá sería más conveniente hablar de acoso escolar, que sería una acepción mucho más entendible para el común denominador de las personas, ¿no? Entonces, en el ánimo de poder contribuir a este mejoramiento de las sentencias y desde luego a su claridad, pudiéramos emplear a partir de estos elementos normativos algunas ideas generales, pero desde luego también buscar su simplificación, buscar ciertas herramientas que incluso podemos extraer hasta de la doctrina, de la investigación, para poder hacer documentos más claros, ¿no? Encontramos el uso de notas al pie, elementos que ha utilizado, por ejemplo, la Corte Interamericana, como la numeración de los párrafos, entre otras, ¿no? Sí, eso es muy importante porque tenemos que partir de que el juzgador, en aras de hacer una sentencia clara, no puede soslayar aquellas formalidades que debe respetar por disposición legal. Entonces, es importante tener siempre presente esas y a partir de ahí seguir algunos consejos gramaticales, el correcto uso del lenguaje para que la sentencia sea más clara. Por ejemplo, otro consejo es importante no hacer calificativos respecto de lo que se está juzgando. Hay ocasiones en que una autoridad, un juzgador puede caer en el abuso de emplear calificativos diversos o varios respecto de una expresión que puede expresarse con un lenguaje sencillo, directo. Esta conducta es inconstitucional, sin ir más allá de otras expresiones. Como ¿verdad? parecer que está regañando, digamos, a la autoridad. ¿Podría ser que se excedieran y que... Bueno, también eso es muy importante. Hay que tener en cuenta, que bueno que nos dices eso, porque hay que tener en cuenta que la sentencia resuelve un problema para las personas que están involucradas en él, que estamos pensando en este momento en las personas que forman parte de la sociedad, pero también va dirigida a otras autoridades, pueden ser otros tribunales o otras autoridades administrativas. Entonces, la sentencia debe cumplir una función respetuosa, pedagógica, de hacerle ver a la autoridad cómo es que se está interpretado un derecho, cómo es que se debe respetar a una persona, cómo es que debe resolver a su vez otro juicio, de manera que el empleo respetuoso del lenguaje, claro, es también muy importante, no solo para el justiciable, la persona particular, sino también para otras autoridades. Claro, porque en muchos casos, por ejemplo, viniendo de un tribunal, le está diciendo al juzgado, ¿no? Esta parte estuvo incorrecta, tienes que hacer esta otra parte, y ahí entra como esta relación también entre autoridades, pero como decía el magistrado, pues muy respetuoso, ¿no? Sí, desde luego yo creo que el uso del lenguaje, al margen de que sea un lenguaje sencillo, no debemos olvidar esta parte, que sea un lenguaje respetuoso y sobre todo, como yo creo que lo has definido muy bien desde la presentación del programa, que la sentencia funge como un vehículo de comunicación entre el juez y las partes, en principio, porque además una sentencia en muchos casos, dados los problemas jurídicos que son llevados a los tribunales, pues tiene también cierta repercusión en la sociedad, ¿no? Sirven de precedentes paradigmáticos para la solución de otros asuntos que también llegan a la sociedad. La sociedad cada vez está más interesada en la labor que realizan los jueces y, por ejemplo, en cada órgano jurisdiccional nosotros llevamos un expediente de transparencia donde recibimos las solicitudes de personas que son ajenas al proceso y que solicitan una versión pública de un determinado expediente, de un determinado fallo, para conocer el sentido y alcance que se está dando a ciertos derechos, ¿no? Recordemos que a partir de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011 y también la ley de amparo de 6 de junio de ese año, bueno, pues hubo una reforma en cuanto a diversas instituciones jurídicas por lo que al juicio de amparo se refiere, y desde luego un reconocimiento ya de los derechos humanos tanto de fuente internacional como de fuente nacional, que a partir de estas sentencias pues hemos ido también interpretando. Entonces, este vehículo de comunicación entre jueces y sociedad pues es importante que se pueda dar a través de estas sentencias, que sea lo más claro posible para que este entendimiento
pueda llegar cada vez más a la sociedad. ¿Cómo se interpreta un derecho? ¿Cómo se interpreta cierta institución? ¿Qué alcances tiene? Por ejemplo, ahora las novedades en el interés legítimo. ¿Hasta dónde puede llegar este tipo de institución, ¿no?, dentro del ordenamiento jurídico? Y bueno, pues todas estas herramientas de las que hemos hablado, pues contribuyen desde luego a que esta comunicación no se pierda entre jueces y sociedad, ¿no? Y el juez mencionó algo muy interesante, la transparencia. También al redactar sus sentencias de manera más sencilla, más accesible, pues se convierten también en un mecanismo de transparencia y hasta de legitimación del trabajo que ustedes realizan, ¿no? Sí, ante la eso sociedad. es muy importante. Al principio, cuando presentabas el programa, hablabas de la gran cantidad de sentencias que dictamos en los tribunales y que esas están dirigidas a la gente. Y efectivamente esas decisiones están dirigidas a la sociedad, las pueden encontrar, pero vemos que a veces es difícil que una persona que quiere buscar una sentencia, un criterio, un precedente, pues tiene la dificultad de que la base de datos es muy grande, ¿verdad? Entonces, la redacción de las sentencias de una manera clara ayuda a poco ir consolidando esta base de datos de una forma más sencilla. Se habla incluso de que pudiera ser importante que, además de que estuvieran a disposición de las personas, de la sociedad, la versión pública de la sentencia, que hubiera un resumen público para que las personas... Como una versión ejecutiva, así como algo más sintetizado. Exactamente, algo simplificado para que la persona que está interesada en buscar una controversia o buscar los criterios de los tribunales, por ejemplo, en materia de divorcio, en materia de alimentos, en materia de compraventa, de cualquier situación jurídica, pues sea mucho más fácil encontrarlos. Y que tengan este acceso directo, ¿no? Porque la gente muchas veces se entera de sus resoluciones solo a través de los medios de comunicación, solo a través quizás de lo que dijo el abogado de una de las partes, ¿no? Y se entiende que no va a ser tan objetivo. Claro. Entonces, al poder acceder directo a la sentencia, la gente puede saber por qué se resolvió de cierto modo, ¿no? Fíjate que ahora que tocas el tema de la transparencia, creo que está estrechamente vinculado con lo que hemos venido platicando de la comunicación entre jueces y sociedad. En años recientes se ha ampliado un concepto en el mundo que tiene que ver con el gobierno abierto y que no es otra cosa sino que la transparencia de las decisiones gubernamentales entre gobierno y sociedad, ¿no? Y de este concepto de gobierno abierto se desdobla a su vez otro concepto que se ha denominado tribunal abierto, a partir del cual las decisiones que se adoptan al interior de los tribunales pues deben en principio tener ser públicas a partir también de un principio de máxima publicidad. Esto sin desconocer, desde luego, los límites que están al ejercicio de este derecho, como pudiera ser la protección de datos personales de las personas que comparecen al proceso, o a su vez información que pudiera calificarse como reservada o confidencial, dada el impacto que pudieran tener en las decisiones gubernamentales. Y que eso, juez, en las sentencias que son públicas están protegidos los datos, ¿no? No vamos a encontrar el nombre de la víctima o ni siquiera del imputado, ¿no? O de las personas que están, las empresas, ¿no? En materia administrativa, eso se protege. Así es, ¿no? Eso está protegido por disposición Uh-huh. legal. Eso los tribunales debemos de ser muy escrupulosos en que al elaborar la versión pública se proteja totalmente. Hay otro tema, gran tema, la brevedad. No es extraño ver, incluso cuando vienen los abogados con su carrito, ¿no? Porque el expediente es enorme. Algunos por su complejidad seguramente lo serán, ¿no? Varios tomos, ¿no? Le llaman ustedes. ¿Qué tan importante es este aspecto de que sean las sentencias breves para que pueda haber esta cercanía con el ciudadano? Es importantísimo. Como dices, la extensión de una sentencia muchas veces está en función del tipo de caso que se va a resolver y de lo que se plantea por las partes. Desde luego, si las partes hacen valer muchos argumentos, el tribunal tendrá que pronunciarse respecto de ellas.
Sin embargo, por lo que toca a la brevedad en las sentencias, debemos de ser muy cuidadosos en, por ejemplo, no redundar en exceso, no volver a explicar cosas que ya han sido resueltas, sino que debe emplearse el razonamiento pulcro necesario, estrictamente necesario para resolver una controversia. También en este sentido, en los tribunales tenemos varios métodos, varios argumentos que podemos utilizar para hacer una sentencia más breve. En ocasiones, aunque las partes planteen muchos argumentos, el juez debe estar obligado a analizar cuál es, digamos, el más efectivo para resolver el caso. ¿Y los otros? Si encuentra el argumento que resuelve en forma definitiva el caso con un mayor beneficio para las personas, puede prescindir del estudio de otros que se consideran accesorios y utilizar el argumento que es el toral para resolver ese juicio. O bien, en algunos casos, incluso ni siquiera obtenerlo de los planteamientos de las partes. En ocasiones, en suplencia de esos argumentos, el tribunal lo puede hacer de oficio. Es decir, si le están planteando demasiados puntos o demasiados argumentos que no contribuyen para resolver el asunto, el juzgador puede decir, no es por ahí, y te doy respuesta más directa, digamos, ¿sí le entendí bien? Así es. Más o menos. Hay ocasiones en que el tribunal puede seleccionar de todos esos argumentos el que considera que es el idóneo, y en determinados supuestos en donde opera esta institución de la suplencia de la queja, porque previsiblemente quien acude al tribunal no cuenta con los medios para hacer una defensa adecuada, el juez de oficio, aunque no haya un planteamiento, toma el mejor argumento que él considera para darle una solución mejor a ese caso. ¿A qué nos referimos cuando hablamos sobre solidez de la sentencia? Me parece que la solidez debe estar referida como al sustento jurídico que respalda cada decisión del juzgador, ¿no? El juez, en cualquier caso, tiene la obligación de justificar su decisión. Es decir, si va a llegar a una conclusión, dar las razones que sustentan por qué llegó a esa conclusión. Entonces, la solidez pues, tendría que ver, desde luego, con la cita de los preceptos que son aplicables al caso concreto, la interpretación que se realiza por parte del juzgador de esos artículos y, a su vez, bueno, ya la aplicación que de esa interpretación surge para el caso concreto. Y desde luego, pues, allegarse de los elementos necesarios. La solidez y la brevedad no están peleadas. Podríamos hablar, por ejemplo, hay casos en los que si uno busca una institución jurídica y la forma en que la ha interpretado, por ejemplo, la Suprema Corte, va a encontrar 4 o 5 tesis, algunas jurisprudencias, algunas tesis aisladas, incluso los tribunales que abordan el mismo punto jurídico, ¿no? Entonces, pues es muy frecuente que a veces los secretarios, con el ánimo de pasar una sentencia que sea más extensa o que pareciera estar mayor sustentada, pues citan 4 o 5 criterios de un mismo punto jurídico que llegan a la misma conclusión. En esos casos, por ejemplo, contribuye a la solidez pues el respaldo en un criterio, ¿no? Pero sería innecesario, por ejemplo, la cita de 5 o 6 criterios. O sea, quizá, o hasta 2. Quizá si hay una jurisprudencia que ya resuelve el tema concreto, pues sería innecesario, por ejemplo, la cita de la tesis que participó en la contradicción de tesis, o en la que la sustentó un órgano de menor jerarquía, debido a que ya con la sola cita de una tesis pudiera sustentarse la decisión. Y lo demás, pues no contribuiría a una mayor solidez y, por el contrario, pudiera afectar a la brevedad de la sentencia, ¿no? O sea, sí es posible tener una sentencia sólida, digamos, mencionando un solo argumento. Esto lo hace más breve y de más fácil acceso para el ciudadano común. Vamos a hacer una pausa y regresamos con otro tema de la fundamentación y motivación. Nos explican de qué se trata y por qué debe ser esto mucho más breve. Vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos de regreso y en este bloque íbamos a abordar el tema de la fundamentación y motivación. Antes de ir a lo que aplica para tener estas sentencias más accesibles, me gustaría que nos dijeran qué es esta parte de fundamentar y motivar una resolución. Sí,
Yo creo que una de las expresiones que en la práctica judicial se emplea con mayor abundancia. Lo que es el derecho de audiencia y la fundamentación y motivación es de lo que más oímos hablar. Y tiene mucho que ver con la argumentación de la sentencia. Es la expresión tal vez más simple de la fundamentación, de la argumentación. Fundar quiere decir que la sentencia debe estar apoyada en los preceptos de la Constitución, del Tratado Internacional o de la ley en que se base para decidir cómo el tribunal lo va a hacer. Los preceptos legales que sean aplicables. Y la motivación es explicar por qué esos preceptos de la Constitución, de los tratados internacionales o de la ley sirven para resolver el caso que se está sentenciando. Eso creo que es en forma sencilla lo que es la fundamentación y motivación de una sentencia. Y a partir de ahí, a partir de este imperativo que debe cumplir el tribunal, que es un imperativo constitucional, empezar a construir los razonamientos para llegar a la decisión del caso. ¿Qué es lo que se debe evitar en esta parte al fundamentar la resolución y dar esta motivación? ¿Qué es lo que se debe evitar para que efectivamente sea accesible, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Partiendo, por ejemplo, de la base de lo que señala el magistrado, es importante, desde luego, la cita del precepto y la adecuación, señalar los motivos que hagan aplicable ese precepto al caso concreto. Es fundamentación y motivación. ¿Qué pudiéramos evitar para que, cumpliendo con este requisito, la sentencia sea entendible, sea breve, sea accesible? Pues desde luego prescindir de la cita de aquellos preceptos que no fueran, por ejemplo, necesarios o no fueran aplicables. Prescindir también de consideraciones que quedan al margen de la sentencia. Hacemos una distinción en términos de la teoría, que las sentencias llevan dos tipos de razonamientos, unos que le llamamos la ratio decidendi, que es la razón de la decisión, a propósito de los términos, y la obiter dicta, que son como las consideraciones al margen que no nos llevan a concluir sobre cierta decisión. Y a partir de esto yo, por ejemplo, podría, al interior del juzgado lo que hemos realizado es, por ejemplo, si hay un artículo que es aplicable al caso para fundar esa decisión, y necesario transcribir el artículo, luego parafrasear el artículo y luego interpretar el artículo. Ya ahí se fueron 2 hojas. Quizá podríamos citar el artículo al pie de la sentencia, con una nota al pie, y solamente señalar, parafrasear lo que dice el artículo para después interpretarlo. Por ejemplo, puede ser una razón. La otra es que la razón de la decisión se contenga en el documento, en el cuerpo de la sentencia, y quizá las consideraciones que fueran obiter dicta, que son consideraciones al margen y que no sustentan esa decisión, pudieran también ir a un pie de página, quizá como una nota de ampliación contextual, quizá hasta alguna referencia que remita a algún otro documento, pero para no hacer la sentencia tan extensa. Y con esto cumpliríamos con el propósito que señala el magistrado de fundar, que es citar el precepto aplicable al caso y motivar las razones que sustentan esa decisión. Sí, esta obligación de fundar y motivar es una obligación de los tribunales para respetar el derecho de las personas a que conozcan por qué su problema jurídico se está resolviendo de esa manera, y es uno de los grandes retos que se tienen en relación con lo que platicábamos un poco en el bloque pasado, que tiene que ver con la brevedad de las sentencias y algo que me gustaría añadir, la exhaustividad de las sentencias. También es importante que las sentencias sean exhaustivas, es una exigencia constitucional. Sin embargo, este concepto de exhaustividad no quiere decir que sean extensas, ni quiere decir que abunden en muchas razones, sino que sean completas, que resuelvan todo lo que se está planteando. Entonces el tribunal debe ser escrupuloso en escoger aquellos preceptos legales que sirven para resolver el caso, dar las razones del por qué ese problema se ajusta a esas disposiciones y por ende les debe aplicar esa consecuencia, y debe ser cuidadoso en que los problemas que se plantean en un caso se solucionen a plenitud.
estamos hablando de que la sentencia resuelve un problema jurídico, pero esa es, digamos, la expresión más sencilla. Hay ocasiones en que un caso plantea diversos problemas jurídicos. De hecho, creo que es lo que muchas veces conocemos en la realidad. De manera que la sentencia tiene que resolver diversas cuestiones jurídicas y el juez, en aras de la brevedad, no puede soslayar, dejar de resolver algo. Entonces, es el gran reto que tenemos al fundar, motivar y hacer sentencias breves, claras, que también sean completas. Como mencionábamos en los bloques anteriores, esta parte de hacer un lenguaje sencillo tampoco puede estar peleada con utilizar los términos adecuados, ¿no? Así es. O sea, parte de hacer esta cultura jurídica sería un poco familiarizar a la gente, ¿no?, con esos términos. Les comentaba entre el corte sobre esta parte de la función de los medios de comunicación, que a veces para dar a conocer la resolución de un tribunal o de un juzgado, pues van a la parte última de la sentencia y dice, ¿ampara o no ampara?, ¿no? ¿Cómo evitar esta situación o cómo hacer que, por ejemplo, en la redacción de los considerandos sean como muy específicos, de manera que si alguien los consulta directamente ya en la parte final, no haya tanta confusión? Bien, me parece que podemos valernos de diversas herramientas para poder hacer entendible una sentencia. Recientemente, por ejemplo, cuando se expidió la ley de amparo en 2013, se estableció ya de manera clara que las sentencias debían tener una precisión específica de los efectos del fallo. Es decir, donde el juez explicara, a partir de todas las consideraciones previas, cuáles eran los efectos que les estaban dando una determinada sentencia, ¿no? Y esto pues me parece muy relevante porque quizá anteriormente, en épocas anteriores, lo que se hacía era pues declarar la inconstitucionalidad de un acto y se reservaba los efectos quizá al cumplimiento. El cumplimiento se iba como diseñando cuál iba a ser la ejecución que iba a tener el fallo, tomando en consideración estas consideraciones previas de la sentencia, ¿no? Y ahora ya el precisar los efectos con claridad, pues eso abunda mucho a poder igual ir al último considerando y ver cuáles son los efectos. Pero también dice la propia ley de amparo, un elemento normativo que nos dice deberán ser congruentes con los resolutivos, con los considerandos. Entonces bien podríamos, cuando se concede el amparo, pues hacer una remisión expresa. Por ejemplo, se concede el amparo respecto del acto que quedó precisado en un determinado considerando, por las razones que quedaron expuestas en otro considerando y para los efectos precisados en la parte final de este considerando. Entonces, en un resolutivo pudiéramos hacer como un resumen muy claro y ahí hacer una remisión expresa a cada uno de los elementos, ¿no? Ahora bien, hay tribunales, en particular en mi juzgado no lo usamos, tampoco son sentencias tan extensas, pero por ejemplo en los casos de las sentencias de la Corte Interamericana se han valido de enumerar a los párrafos para poder acudir a ellos, ¿no? Para que tengan la referencia, quien lo está buscando diga, bueno, entonces vaya página tal, párrafo. Y en lo particular, cuando estuve en la Suprema Corte, algunas sentencias que discutían los ministros llevaban esta numeración y servía, sobre todo en las decisiones colegiadas, servía de herramienta para poder llevar a cabo la discusión. Estoy en el párrafo número tal, y a partir de ahí se centraba el tema de discusión, sobre todo en sentencias que pudieran ser muy, muy extensas, ¿no? Entonces, todas estas referencias pudieran abonar, desde luego, la claridad de la sentencia. Y si vamos sumando cada uno de los elementos que hemos venido desarrollando en esta plática, de la brevedad, de las referencias, de la concisión, de la solidez, pudiera abonar a que el entendimiento pudiera tenerlo cualquier persona, ¿no?, que no estudiara derecho. En cuanto al tema que estaban tratando respecto de que actualmente tenemos la obligación legal de señalar cuál es el efecto por el cual se concede el amparo, me parece que es algo que debe tener mucha relevancia para el trabajo periodístico. A veces un tribunal concede un amparo y hay diferentes tipos de amparos que se otorgan a las personas. Los alcances, por ejemplo, una persona que está privada de su libertad puede obtener una sentencia de amparo
para recuperar la libertad y para quedar libre, o bien para que se dicte una nueva sentencia sin que ello implique que queda libre. Entonces, la nota periodística en ese sentido pues no sería la misma, es decir, se le concedió el amparo a tal persona para que recupere su libertad cuando a lo mejor no es el caso. O se concede el amparo para que una persona deje de pagar y cuando no es el caso. Entonces, precisar con toda claridad cuál es el alcance de esa sentencia es muy importante, sobre todo para, bueno, desde luego para la persona involucrada, pero también para informar a la sociedad respecto de cuál es el alcance de esa sentencia. Claro, porque en esta parte, en la medida en que no se transmite la información de manera correcta, al final los jueces son los que cargan con esta parte, este impacto en la sociedad de sentir que no se está impartiendo justicia de manera pues completa, imparcial quizás, ¿no? Claro. Y como un ejemplo de lo que señala el magistrado, en alguna ocasión, por ejemplo, alguien me preguntaba sobre un asunto concreto que tenía, ¿no? Me decía, es que mi abogado ya me dijo que gane el amparo, ¿no? Entonces la persona ya, como parte en el procedimiento, tenía la certeza de que algo había ganado, ¿no? Y el abogado, pues, explicándole, no, pues aquí está, y dice que la justicia de la Unión concedió el amparo, ¿no? Dice, hay un amparo concedido. Y al momento de que tiene la sentencia en la mano, en realidad el amparo es un amparo para efectos, es quizá para que se prescinda de la valoración de una prueba, quizá para que se omita la aplicación de un determinado artículo, pero eso no necesariamente implica que haya obtenido algo favorable, ¿no? O sea, quizá el amparo tiene ciertos efectos, como bien señala el magistrado, podría ser un amparo para efectos, que se vuelva a emitir un acto, o un amparo liso y llano, donde ya el acto tendría que desaparecer, ¿no? En esta parte de este lenguaje sencillo viene otro gran tema. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando ya se dictó la sentencia, pero la persona que está como parte en ese juicio quizás pertenece a una comunidad indígena o quizá tiene otras limitaciones de lenguaje? Ahí, ¿qué aspectos o qué se tendría que hacer para que también esas personas tengan ese acceso a las sentencias de manera que lo puedan entender? Es como otro gran paso, ¿no? Y que yo sé que lo han estado haciendo. Yo abordaría el primer punto, el que tiene que ver quizá, por ejemplo, con el acceso de las comunidades indígenas, su derecho de acceso a la justicia. Desde luego, bueno, pues la obligación de que las sentencias estén redactadas en idioma español, eso tiene que ver con una formalidad que debe cumplir el juez. Pero eso no implica que quede relevado de la obligación de transmitir de manera adecuada hacia los justiciables cómo se llegó a esa conclusión. Entonces, la propia ley, en este caso el Código Federal de Procedimientos Civiles, establece también ya una obligación para que se lleve a cabo una traducción de los fallos y que los principales destinatarios pues puedan conocer el contenido y alcance, ¿no? Entonces, al tiempo que se dicta una sentencia con todas estas características de las que hemos estado hablando, pudiéramos también acudir a traductores que pudieran llevar a cabo la traducción de la sentencia para transmitir la decisión del fallo a los principales justiciables, ¿no? ¿Ahí cuáles son los retos, magistrado? Bueno, para el juzgado. Sí, desde luego el juzgador no es perito, no tiene conocimiento de las distintas lenguas. Sin embargo, es estar atento al caso que va a sentenciar. Es necesario primero advertir de dónde proviene el asunto. A veces es fácil advertirlo de las constancias de autos, a veces incluso las propias partes involucradas se autoadscriben a una comunidad indígena, a un grupo indígena, y entonces ahí es fácil encontrar esa autoadscripción de la persona que está promoviendo el juicio a ese grupo indígena. De manera que será relativamente sencillo, una vez que se dicta la sentencia de modo tradicional, buscar la forma de hacerla llegar a su destinatario para que pueda entenderle con el traductor correcto, ¿verdad? En caso de que no hubiera estos elementos que se advierten en una primera instancia, pues el juez debe estar atento a que haya algunos otros elementos en el juicio que le permitan indagar en su caso oficiosamente si la persona entiende correctamente el español, y en caso de que no hacerlo,
tomar las providencias en el juicio y, llegado el caso, traducir la sentencia a su lengua. Bien, pues vamos a hacer una última pausa y regresamos con las conclusiones de nuestra charla. Gracias. Vamos a la pausa, no se vaya. Estamos en la parte final de este programa especial conversando sobre las sentencias como un medio de comunicación entre ustedes los jueces y los ciudadanos, y nos quedamos pendiente de hablar de esta parte, por ejemplo, del formato de lectura fácil. Ya hablábamos de traducir las sentencias en los casos necesarios a otras lenguas, por ejemplo, lenguas indígenas. Pero ¿qué hay sobre tener un formato de lectura fácil? Sí, bueno, es algo novedoso realmente. Es una disposición que tenemos a partir de normas establecidas en la Organización de las Naciones Unidas para, por ejemplo, personas con discapacidad, para darles un trato igualitario. Y recientemente ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la ponencia del actual presidente de la Corte, el ministro Arturo Saldívar, uno de los casos que podíamos llamar, como decíamos hace rato, paradigmáticos en la materia. Un caso en donde una persona que era el quejoso tenía una discapacidad intelectual y se dictó la sentencia formalmente, digamos en la manera tradicional, pero se realizó un formato de manera sencilla que pudiera ser accesible para el entendimiento del quejoso. Y en la propia sentencia, en los criterios que de ella derivaron, se resolvió cuáles son la forma en que el tribunal puede dictar esta sentencia con un formato sencillo, de lectura fácil. Es importante, nos dice la propia sentencia, que el juez esté atento a advertir el tipo de discapacidad que tiene una persona, para en su caso saber cuál es el lenguaje que debe emplear. Se debe, por ejemplo, utilizar un lenguaje que esté dirigido directamente a la persona, no usando, por ejemplo, un lenguaje en tercera persona, en abstracto, sino incluso decirle, tú nos pediste esto, tienes derecho a que te protejamos de esta manera, a decidir sobre tu persona, sobre tus derechos en este sentido. Explicarle de una manera muy directa, como si estuviéramos en una charla, en una plática, sin usar párrafos muy grandes, sino párrafos cortos, de manera que la persona pueda quedar completamente enterada de qué derechos tiene y de cómo se resolvió el asunto en su favor. Y digo que este es un caso paradigmático porque no teníamos uno previo, y además porque el hecho de que haya sido resuelto por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación nos da la pauta a todos los tribunales que consideramos a la Suprema Corte como el tribunal que marca las directrices de interpretación de derechos en nuestro país, pues cuál es la conducta que podemos hacer. El hecho de que lo haya hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podríamos decirlo, nos da un aval para que todos los jueces y tribunales del país lo podamos hacer en este mismo sentido. Entonces, qué importante, magistrado, porque aquí de manera clara se ve esa cercanía, ¿no?, del tribunal, en este caso del máximo tribunal, hablándole directamente al ciudadano que acudió para que se hiciera justicia en su asunto, y le está hablando de manera directa, ¿no?, como decía, y en un lenguaje especialmente que él pueda entender. Claro. Hay otros casos que también han llegado a tribunales y juzgados, ¿no?, donde podemos ver esto. Bueno, sin duda este precedente, bien señalado por el magistrado, es paradigmático,
porque si bien había algunos antecedentes en Europa sobre el desarrollo de este formato de lectura fácil, no fue sino hasta que la primera sala desarrolla este formato que se introduce ya como una habilitación. Yo creo que es muy puesto en razón lo que señala el magistrado, una habilitación para que ya jueces y magistrados podamos emplear este formato de lectura fácil. Sin embargo, también tomar en cuenta que tendrá que depender del caso concreto. En el caso particular del quejoso en este asunto, tiene un síndrome de Asperger, entonces se diseñó el formato de lectura fácil de manera que él pudiera entender perfectamente, con enunciados muy breves, sujeto, verbo, predicado, punto, y en ideas generales, que él pudiera entender perfectamente qué fue lo que se falló en su favor. Tú ganaste un amparo, tú puedes hacer tal cual cosa, cuando necesites algo podrás acudir ante un juez y podrás preguntarle sobre lo que te gusta o no te gusta hacer, etcétera, ¿no? Y a partir de eso, pues también dependiendo para cada caso concreto, poder desarrollar un formato de lectura fácil, que también no es lo mismo que, por ejemplo, el resumen del fallo, no es lo mismo. Que sería otro tipo de destinatario. Aquí estamos hablando que el destinatario principal, pues es una de las partes en el juicio. En este caso, el quejoso podría ser también un tercero interesado, etcétera. Y al margen de esto, bueno, el documento que también del cual hablaba el magistrado, como un resumen de la sentencia, que ese, bueno, sería para acceso en general, ¿no? En estos casos, el hecho de que los juzgadores tengan esta disposición de hacer sus sentencias más sencillas, se encuentra con ya propiamente un derecho del ciudadano de que recibir esa justicia de manera que la entienda, ¿no? Porque en el caso de esta persona que tenía esta discapacidad, al final, pues era su derecho conocer qué es lo que le estaban resolviendo, se lo facilitaron, pero finalmente sí era su derecho, ¿no? Así es, y pensemos, por ejemplo, en que debió haber casos juzgados con anterioridad que previsiblemente la persona que acudió al tribunal tuvo que entender lo que se había resuelto sobre su persona, sobre sus bienes, a través de lo que su abogado o algún familiar le decía, pero no había esa comunicación directa entre el tribunal y la persona directamente involucrada. Así es, durante mucho tiempo se dijo, los jueces hablan a través de sus sentencias, pero en aquella época era más porque estaban los jueces resolviendo y no tenían ese contacto directo, ¿no? Y en estos momentos yo puedo apreciar como sí hablan a través de sus sentencias, pero quieren que sean en un lenguaje que entienda la persona, ¿no? Claro. ¿O cómo ven ustedes? Desde luego la labor sustantiva del juez es dirimir una controversia a partir de un documento denominado sentencia. De ahí la expresión de que los jueces hablan en sus sentencias, porque finalmente las razones de la decisión, con todo este cúmulo de elementos de los que hemos hablado en este programa, pues bueno, son las que dan sustento, ¿no? La fundamentación, la motivación, la solidez, la claridad, etcétera. Sin embargo, bueno, pues el hecho de que los jueces documenten en un fallo las razones de su decisión, pues habilita principalmente a ciudadanos, a las partes en el juicio, conocer de primera mano cuáles son pues las razones que lo llevaron a concluir. Si abonamos a esto que la sentencia sea mucho más sencilla, comprensible, con un lenguaje claro, etcétera, pues habremos cumplido el principal propósito, que es acercar la justicia cotidiana a los ciudadanos, ¿no? Porque lo cierto es que no siempre tienen ese contacto directo, ¿no? Más bien quizás acude el abogado, sobre todo ya cuando se trata de juicios de amparo, ¿no? Ya no ven ustedes directamente a la persona involucrada. Así es, eso sucede muchas veces. A veces la persona afectada directamente no es la que acude al tribunal a escuchar la sentencia, de manera que puede buscarse que el documento que le va a llegar sea la comunicación directa que tiene el tribunal con esa persona directamente afectada, con el justiciable, ¿verdad? Y también abonando al tema de que tocabas, de que los jueces hablamos a través de nuestras sentencias, mucho abona, hay que decirlo también, la labor de este canal judicial. Hay programas en donde se le da difusión a fallos importantes que tienen que ver con sectores importantes de la sociedad. Hay que decir que muchas personas a veces
no saben que su problema puede resolverse a través de los tribunales, que están sufriendo a lo mejor una injusticia y que a veces a través de la difusión que se hace de una sentencia, dicen, yo tengo un problema semejante, yo puedo acudir a los tribunales a que también se solucione mi problema. Entonces también la difusión que se hace a través de mecanismos como este, de lo que se ha resuelto en las sentencias, ayuda mucho a que la sociedad esté enterada de lo que estamos haciendo los jueces para qué tipo de controversias podemos solucionar, y a lo mejor que otras controversias pues tienen que encontrar otras vías de solución. Bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy, y también gracias a usted y al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González y como siempre los invito a que se queden en la señal del Canal Judicial.